Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta historia reciente sobre el presidente de Ucrania, Zelensky. Tuvo una entrevista con el Washington Post y la entrevista la hizo a Isabel Kurchudian, y lo que vamos a resaltar algunos de los puntos de la entrevista. La primera pregunta es, dice, cuando el director de la CIA, William J. Burns, se reunió con usted en Kiev en enero, una de las cosas que le dijo fue que los rusos iban a intentar, ¿cómo se dice? Aterrizar en el aeropuerto en Hostomel. Dice, ¿cuál fue su reacción cuando eso realmente ocurrió en febrero 24? Debería haber habido más fuerzas ucranianas ahí. Y bueno, lo que dice es que prácticamente pues que tenían información muy general y que tenían ciertas indicaciones de algunos puntos. Incluso había habido ciertos mapas que se habían filtrado a la prensa de unas reuniones que habían tenido en Bielorrusia. Y pues lo que dice es que prácticamente tenían pues información general, pero no sabían exactamente planes específicos. Dice que otra de las informaciones que le dijo el director de la CIA era sobre las amenazas sobre su vida, y lo que dice es que esto lo repite en varias ocasiones durante la entrevista. Dice que tan pronto como empezó la invasión, desde ese momento la economía estaba perdiendo entre 5 a 7 billones de dólares al mes, y dice que esta es ¿cómo se dice? El dinero que necesitaba pues para pagar salarios, por ejemplo, para el ejército. Y dice que de alguna manera el dinero que le dan, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos, dice que no puede gastar ese dinero en salarios militares por alguna razón que no entiendo. Es la primera vez que escucho esta información, para ser honestos. Y lo que dice es que pues no tuvo él tiempo para razonamientos, para avisos, para compromisos. Dice que como que su objetivo era no permitir que ocuparan su tierra, y que tenía que tener dinero para pagar a personas que murieran. En otras palabras, pues la gente que está en el ejército. Y lo que dice es que en cuanto se refiere a ciertas, ¿cómo se puede decir? Advertencias o señales de sus aliados, dice que lo que él decía es que si no tenemos suficientes armas, va a ser difícil para nosotros, y todo lo que necesitamos es armas, y si tienen la oportunidad, hagan que se siente a la tabla de negociaciones para hablar conmigo. Esto es antes de la operación militar, y de alguna manera dice que el presidente Vladimir Putin no quería negociar con él por más de 3 años. Yo creo que eso es incorrecto, no es así. Hay indicaciones de que estuvo hablando con varias personas involucradas, incluyendo las personas que estaban con los acuerdos de Minsk, que creo que incluso habló con Macron. No sé con quién más habló, para dar así específicos, pero decir que Putin no quiso hablar por 3 años, creo que es absolutamente incorrecto.
Y bueno, aquí pues vamos a decir resumen, es que dice todo lo que necesitamos son armas y que se sentara a negociar con él. Yo creo que nunca platicó con Zelensky, pero no fue porque no hubiera querido, tal vez no hubo ninguna invitación. Y hablando de lo que le decía a la población, dice que él no le podía decir a la gente pues que ahorrara dinero y que se necesitaban empezar no sé, a acumular comida. Dice que si hubiera hecho eso, hubiera estado perdiendo 7 billones al mes desde octubre pasado. Y en el momento en que los rusos atacaron, entonces nos hubieran como que invadido o hubieran tomado todo en 3 días. No entiendo muy bien la lógica de él, a qué es a lo que se refiere, pero tal vez lo que está diciendo es que hubiera estado en tan mal estado la economía si hubiera dicho desde octubre que iba a haber una invasión, que cuando llegó la, la operación militar en febrero, ya la economía hubiera estado en ruinas. Y bueno, lo que dice es que cuando hay caos, la gente huye del país. Dice alguna de nuestra gente se fue, pero la mayor parte de ellos se quedaron y ellos pelearon por sus casas y tan cínico como pueda sonar, esas son las personas que detuvieron todo. Este razonamiento también es bastante, ¿cómo puede decir?, incorrecto. O sea, solo porque la gente se quedó no significa que detuvieron nada. No sé a qué se refiere con que detuvieron algo. Concretamente, nada se ha detenido, nunca se detuvo nada y no creo que el hecho de que la gente se quedara o no se quedara, se fuera o no se fuera, hubiera detenido algo. Tiene ahí una cierta, no sé, trata de hacer un razonamiento de que es mejor que pasara en febrero y no durante el invierno, vamos a decir el periodo que ocupa de octubre a febrero, que es la parte más fría del año. Y dice que no tenían suficientes recursos energéticos. No sé exactamente a qué se refiere. Dice que esto era causado por los rusos. No entiendo por qué dicen estas cosas. No tengo la información de que hubiera problemas energéticos en Ucrania por algo de esto. Pero bueno, eso es lo que está diciendo el señor Zelensky. Y luego habla del estado de emergencia. Dice que es una cosa cuando hay caos controlado y esto es durante el tiempo militar que le dice él, que es cuando es una situación de emergencia o cuando se declara una situación de emergencia, dice que se puede pues controlar el estado de otra forma y que cuando no tiene la situación de emergencia, pues que tiene que funcionar el país de forma de acuerdo con su constitución, se tienen que obedecer todas las normas y todo. Y el problema es, y esto lo repite múltiples veces, que perder 7 billones al mes, inclusive cuando no tenía armas y ya hay una gran guerra. De alguna manera, si alguna vez han visto las entrevistas con Zelensky o les ha tocado ver ¿cómo se puede decir? Sus podcasts, sus discursos, él habla de una forma bastante confusa, como que es bastante, no lleva a lo mejor un tren de lógica en lo que está diciendo, como que tiene muchas cosas en su cabeza y cuando habla no tiene sentido, como que están fuera de contexto lo que dice muchas de sus cosas. Esa es mi experiencia cuando leo lo que él dice y en entrevistas. No sé si mucho se pierde en la traducción, pero
por ejemplo, esta pregunta es algo completamente diferente y él entonces se pone y responde algo, no sé, completamente que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿no? Y además era una pregunta bastante concreta y él habla por mucho, no sé, es bastante difícil entender este señor cómo habla, la forma en que habla, la forma en que razona, en la que él quiere explicar las cosas, no sé, pienso que tiene alguna especie de, no sé, piensa mucho y dice una cosa y uno no está enterado del contexto que está dentro de su mente, si tiene algún sentido decir esto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted personalmente creía que una guerra, no sé, una guerra de esta magnitud venía? Y dice que él dice que todo el mundo le dijo, que le habían advertido, pero le habían advertido, vamos a decir, en términos generales. Y dice que cuando él les decía, bueno, díganos algo específico, por dónde van a venir, cuántos van a venir, dice que no tenía ninguna información especial, ninguna cosa concreta. Y yo creo que esto tiene mucho sentido. Vamos a decir, por un largo tiempo mucha gente está especulando, bueno, viene la guerra, viene la invasión, viene la guerra, viene la invasión, pero hasta donde yo sé no hubo nadie que diga concretamente van a llegar el 24 de febrero. Honestamente, yo, en mi opinión, yo creía que no iba a haber un conflicto armado hasta el día 22 de febrero. Hasta el día 22 de febrero, cuando Putin decidió reconocer a Donetsk y Luhansk, ese día es cuando yo hablé con mis amigos de Ucrania, quise platicar con ellos sobre la situación, porque yo sabía que algo se iba a venir. Tampoco puedo decir que sabía que en 2 días más adelante iba a iniciar la operación, pero lo que puedo decir es que fue como un parteaguas. El hecho de que Putin reconociera legalmente a Luhansk y Donetsk y que como parte del reconocer estas repúblicas había una especie de pacto de defensa mutua, supongo que eso implicaba que iba a haber algo militar, pero no puedo decir concretamente tampoco que yo sabía exactamente que el 24 iba a pasar. Simplemente supe que a partir del 22 las cosas iban a cambiar y, y bueno, yo pienso que a menos que alguien estuviera dentro de la cabeza de Putin y supiera, o alguien dentro del ejército supiera específicamente los planes, nadie lo comunicó y según lo que dice el señor Zelensky, él tampoco lo sabía, a nadie se lo dijo. Así que dice que cuando él les decía, bueno, podemos tener armas para detenerlos, no recibieron ninguna armas. Dice, entonces, ¿para qué necesito todas estas advertencias? ¿Cómo voy a hacer que nuestra sociedad se vuelva loca? Dice, los ucranianos transfirieron más dinero fuerza afuera del país de lo que se recibió, como vamos a decir, en envíos de dinero de ucranianos que trabajan fuera de Ucrania, por ejemplo, en la Unión Europea. Dice que decenas de billones de dólares en depósitos se habían retirado. Dice así que los ucranianos pues gastaron más dinero de lo que habían recibido, ¿no? Entonces, pues la situación era así, eso es lo que estaba haciendo. Y de alguna manera habla de que Rusia influyó el tipo de cambio de la moneda de Ucrania para que no tuvieran gasolina, que no había combustible, que no tenían gas, que nos estaban cortando para estar seguros de que hubiera desestabilización dentro del país. No, no recuerdo hasta donde yo sé que hubiera habido tal situación, pero ese es el punto de vista de él y seguramente él sabe más, ¿verdad? Porque yo no vivía en Ucrania cuando esto pasó, así que esa es la idea que él tiene. Dice
que esa era como la estrategia de los rusos, como que desestabilizar el país, ¿no? Antes de la intervención militar. Pero, pues yo creo que dentro del contexto general de esta respuesta, él está diciendo algo que es muy real, que nunca le dieron una información específica. Así que pues, ¿cómo podía él actuar y reaccionar y hacer preparaciones si no tenía información concreta, ¿no? La siguiente pregunta es, dice, entiendo las preocupaciones acerca de sembrar pánico y, no sé, hundir la economía, dice, pero ¿qué diría usted a esos ucranianos que ahora dicen, hubiera querido evacuar a mi familia o estar mejor preparado? Y dice que bueno, que habla nuevamente de la economía, dice que los ucranianos pues tenían derecho de hacer lo que querían, retirar el dinero, que no se le impidió a la gente tomar su dinero y que ellos sabían que eso iba a afectar la economía. Y dice que ellos tenían acceso a toda la información que estaba disponible. Dice, el hecho de que no les dije acerca de un plan de los rusos para hacerme algo a mí y todo lo que los servicios de inteligencia me habían reportado, dice que eso es lo único que no dijo, ¿verdad? Vamos a decir que la única información eh, que él no divulgó fue que había de acuerdo con la información de los servicios secretos de países con los que trabajaba, de que había un plan de los rusos para hacerle algo a él y a su familia. Y como sabemos, finalmente él rehusó salir del país con su familia, dijo que todos iban a estar ahí y lo que pasó, pasó. Eso es lo que está diciendo. Así que, bueno, pues si alguien lo critica por esto, a pesar de que yo no estoy de acuerdo mucho con Zelensky en general, con su forma de gobernar su país o con su forma de hacer las cosas como tiene ahora que está el conflicto, tengo que reconocer que, pues, él, como dice, toda la información que él tenía estaba disponible y realmente es cierto. No está, si bien no está diciendo todos los específicos detalles, parece que lo único que no le dijo al público era que él creía, ¿verdad? O que creían los servicios de inteligencia que algo querían hacer contra él. Y que además resultó ser falso, ¿no? Porque todavía está ahí el señor. Si lo hubieran querido matar, lo habían podido matar fácilmente, cualquier día, en el primer día de la invasión. Así como que el primer avión, el primer misil disparara donde estaba Zelensky. Como si no supieran los rusos dónde estaba. Y no ocurrió, ¿no? Entonces lo que él dice es que pues que no había necesidad de sembrar pánico en el público y que toda la información que él tenía era la información que tenía la gente. Como que él no escondió nada particularmente eh, importante, ¿no? Y dice, si los Estados Unidos sabían de seguro que iba a haber una invasión, le dieron suficientes armas para defenderse antes de febrero 24. Y lo que dice es bastante interesante. Dice, siempre hemos tenido armas de los tiempos soviéticos, nunca tuvimos armas del tipo de la OTAN. Lo mínimo que tuvimos desde 2014, en mi punto de vista, era insuficiente. Vamos a decir, los armamentos más importantes no tenía nada, no teníamos nada de eso y no teníamos la posibilidad de comprarlo. Lo único que compraron fue drones militares, pero pues dice que no puedes hacer una guerra con drones. Y así que dice que cuando empezó el conflicto, dijo que él pedía que cerraran el cielo. Como sabemos, era el razonamiento de que si cerraban el cielo no hubiera habido todas estas muertes y estábamos ofreciendo una alternativa de los aviones y pues nada de esto pasó, ¿verdad? El término este de cerrar el cielo es declarar una zona ¿cómo se dice? De no vuelo y
Pues obviamente para implementar esto, como todos sabemos, era imposible, ¿verdad? Porque hubiera implicado una confrontación militar directa con Rusia, porque no había otra manera, había que, vamos a decir, disparar a los sistemas antiaéreos, disparar a todos los aviones y declarar que era una zona de no vuelo, todo Ucrania, ¿no? Y esto implicaba no solamente disparar sobre territorio ucraniano, sino probablemente sobre territorio de Bielorrusia, sobre territorio de Rusia, pues podemos imaginarnos que estuviera escalado grandemente, pero pues esto fue muy popular al inicio, ¿verdad? Fue muy popular al inicio esta petición, pero viéndolo en retrospección, pues que bueno que no se implementó eso, ¿no? La última pregunta me parece es, creo, bueno, no sé, vamos a ver, la siguiente pregunta, no sé si es la última. Dice, le explicaron por qué no le dieron más armas antes de febrero 24 si sabían que algo estaba viniendo. Pues lo que él está anunciando nuevamente es lo mismo, dice que si alguien está diciendo que nos estaban enviando ciertas señales, yo les digo, envíanos armas. Y no pasó así, ¿verdad? Por si sabían desde octubre, ¿verdad? Que estaban esperando que hubiera una confrontación, de acuerdo con lo que sabemos, no les enviaron armas. Dice, todo el mundo quiere que Ucrania gane, pero nadie quiere pelear una guerra con Rusia. Y si nadie quiere pelear una guerra con ellos, entonces todo el mundo está, ¿cómo se dice?, temeroso de pelear con ellos, de combatirlos. Y aquí viene una parte muy interesante que dice, discúlpenme, pero entonces nosotros vamos a decidir cómo hacer eso, sea que sea bueno, que sea correcto o incorrecto. Y bueno, dice, envíenos por favor armas porque nosotros también los estamos defendiendo. Así que quiero resaltar esta parte de que de alguna manera él se siente justificado para hacer una guerra sucia, así estoy entendiendo yo esto. Y lo hemos visto así en las acciones del ejército ucraniano, que han realmente hecho una guerra sucia contra Rusia y se sienten justificados de hacerlo porque están peleando con alguien al que todo el mundo le tiene miedo, por decir, como Rusia, ¿no? Esa es la justificación moral para hacer eso, ¿no? Ahora, no puedo explicar exactamente, no puedo explicar exactamente por qué no enviaron armas si se supone que sabían o sospechaban que iba a haber algo militar en Ucrania. Puedo especular que probablemente lo hacían porque realmente no querían que Ucrania ganara. Esta es una de las falacias que ha sido repetida más veces. No querían que Ucrania ganara. Yo creo que todo el tiempo sabían qué era lo que iba a pasar y prepararon esto de manera que Ucrania fuera destruida y que afectara a Rusia, pero nunca quisieron que Ucrania ganara. Si hubiera querido que Ucrania ganara, hubieran sido muy diferentes las cosas. Además que siempre ha sido estratégica y tácticamente imposible, ¿verdad? Porque lo estamos viendo ahora, que con todos los armamentos que ha recibido del occidente, no ha podido ganar una sola batalla el ejército ucraniano. Finalmente, esta es la última pregunta. Está hablando de Gerson. Dice que puede hacerse para impedir que Rusia tenga un referéndum y qué es lo que le pide a sus aliados del occidente. Y bueno, lo que está diciendo es que él está pidiendo que haya una, ¿cómo se dice?, prohibición en la entrada de todos los ciudadanos de Rusia a los países de la Unión Europea y que pongan un embargo total en energía y dice que pues que no se ha hecho nada de esto. Lo que él opina es que
que se debe castigar a todos los ciudadanos rusos de esta forma, ¿verdad? Impidiéndoles que viajen a Europa y, y también obviamente con las partes de la economía, ¿verdad? El embargo energético. Obviamente desde un punto de vista absolutamente práctico sabemos que esto no va a cambiar, pero el razonamiento de él es que esto forzaría a la población a poner presión en las decisiones de liderazgo de Rusia y entonces habría resultados. Bueno, pues históricamente vemos que esto no funciona. Es el razonamiento por el cual se ponen las sanciones, todas las sanciones económicas. El razonamiento en principio parece correcto, sin embargo, históricamente hemos visto que nunca ha funcionado. Los pueblos a los que se les impone sanciones reaccionan apoyando más a su liderazgo, a sus líderes. Así que esto no va a funcionar. Además de que prohibirle a todos los estados europeos que acepten a los rusos, yo pienso que tendría un efecto demasiado pequeño. Aún si lo implementan, no sé si lo van a implementar. Como ya lo dije antes, probablemente Hungría estaría en contra de ellos. Sin embargo, ya han hecho ciertas decisiones unilaterales algunos países como Estonia, creo que Finlandia, pero no han hecho una prohibición como tal. Sin embargo, aunque dejaran de ir absolutamente los rusos, él propone que fuera por un año, no pienso que hubiera ninguna diferencia. Finalmente, los rusos que quieren viajar a Europa, salvo contadas excepciones, van a viajar por turismo. Habrá alguien que viaje por alguna otra razón, tal vez urgente, y siempre esas razones urgentes son causa de excepciones. Así que no pienso que hubiera ningún efecto negativo en, para Rusia. Habría un efecto negativo para la economía de Europa porque obviamente el turismo de Rusia, que todavía estamos en el verano, si bien está a punto de terminar, pues habrá muchos que quieren visitar Europa y pues todo ese dinero no va a acabar en Europa, va a acabar en otros países. Ese es el resumen de lo que se habló en esta entrevista. Y luego esta entrevista parece que fue el martes y después hubo una serie de reacciones sobre eso. Y también quiero resaltar algunas de las críticas. Lo critican porque se enfocaba en la economía, en la respuesta. Lo critican porque no le avisó a la gente. eh, y vamos a decir que, no sé, se sienten ofendidos porque no le dijo a la gente algo. Por ejemplo, aquí un periodista que se llama Bogdan Butkevich dice que él no quiso poner el país en una situación militar, en una situación de emergencia, porque estaba temeroso de perder poder. Y bueno, si volvemos a la entrevista, lo que él dijo era que es cierto, pues que él no quería que hubiera pánico en el país, pero realmente la única información que él tenía era lo que le dijeron de que había planes para atacarlo, no sé, planes para matarlo, secuestrarlo, no sé qué planes específicos él tenía información, que finalmente terminaron siendo puras especulaciones, realmente nada le pasó al señor. Y hay otra persona que es una autora ucraniana que se llama Katerina Babkina. Dice, la falta de advertencias para los civiles que vivían en las zonas afectadas, especialmente esos con niños, los ancianos y los que tenían poca movilidad, dice, no fue un error, no fue un malentendido ni ¿cómo se dice? Un error de cálculo, simplemente es un crimen.
Y pues viendo las cosas históricamente, si sabían de que iba a haber algo, ¿verdad? Que nunca fue una certeza, tampoco nunca supieron cuándo iba a ocurrir. Si nos vamos a octubre, que fue cuando empezaron a acumularse las tropas en la frontera, fue cuando empezaron a ver los ejercicios en Bielorrusia, eso creo que fue por enero, si no mal recuerdo. Pues era información disponible públicamente, así que pues él realmente no dijo nada más que había aparentemente una intención de un atentado contra su vida. Y esto dice un publicista que dice que da clases en el Kiev Mohyla Business School, se llama Valery Pekar. Dice cualquiera que no empacó su propia maleta después de leer las noticias sobre los reportes de inteligencia americanos no tiene derecho de decir que no fue advertido. Dice, todos sabíamos y entendíamos que venía la guerra, simplemente no lo queríamos creer porque era demasiado terrible para ser verdad. Y esto es la verdad de las cosas. Y esto no solo se aplica a Ucrania. Ha pasado en el pasado, en otras ocasiones, históricamente ha pasado. La gente tiene suficiente información para sospechar que algo va a pasar. Obviamente la gente nunca sabe cuándo, ¿verdad? Pero había todos los elementos para tomar decisiones, para prepararse. De manera que, como dice él, tener lista la maleta para que cuando pasaran las cosas de inmediato, pues salir. Obviamente la mayoría de las personas más afectadas son las personas que menos tienen, que no tienen, aunque sepan que viene algo, realmente pues no tienen la posibilidad, ¿verdad? Nadie puede decir, bueno, pues veo rusos en la frontera en octubre y me voy del país, porque no tienen las posibilidades económicas, no tienen manera, no hay sistemas de apoyo. Así que pues esa es la verdad. Por más que lo critiquen, en este caso yo pienso que él no hizo nada particularmente malo. Dice que pudieron haberse tomado algunos pasos para aliviar el impacto de la invasión, como preparar bancos de sangre o excavar trincheras en la parte de la frontera norte del país. Eh, Eso es una fantasía. La parte de preparar bancos de sangre es práctico, no se hizo, pero excavar trincheras es absolutamente una fantasía. No se iba a hacer porque excavar una trinchera prácticamente implica que ibas a cerrar el paso a todo. Ibas a cerrar los caminos, ya sea, ibas a cerrar los caminos de todo el norte del país desde octubre. Era como decirle a la gente, viene la invasión y todo el mundo iba a salir corriendo, ¿no? Así que eso no pasó, no iba a pasar y era simplemente imposible hacerlo. Porque, ¿qué iban a hacer con esas trincheras? ¿Ah? Es como las líneas Maginot que había en Francia. Ven las trincheras y obviamente los rusos ven que pusiste las trincheras. ¿Y qué es lo que van a hacer? Darles la vuelta. A menos que pusieran, no sé, es una frontera gigantesca, la frontera de Rusia con Ucrania, así que decir que iban a poderse hacer trincheras a lo largo de la parte norte del país es absolutamente imposible. Cientos de kilómetros de trincheras. Es, son fantasías, la gente obviamente se enoja con él, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a decir, fuera de lugar esta reacción negativa contra lo que dijo el Zelensky. Sí, como digo, yo finalmente no apruebo de su forma de gobierno, no apruebo cómo lleva a cabo las operaciones militares, ¿verdad? Pero creo que él no hizo nada especialmente malo, nada particularmente terrible. Y procuró evitar el pánico, pero realmente él no tenía información especial, al menos hasta donde sabemos, ¿verdad? Él, ni él ni nadie sabía cuándo iba a ocurrir la invasión. A mí incluso, como ya lo repetí anteriormente, me tomó por sorpresa hasta el día 22 de febrero, cuando se hizo el reconocimiento de la República de Donetsk y Luhansk. Fue cuando yo pensé que realmente algo iba a cambiar, pero
Tampoco si me hubieran preguntado el 23 de febrero, ¿tú crees que mañana viene la invasión? Yo no hubiera dicho nada, porque yo no sabía y nadie sabía, a menos que fuera una persona que estaba involucrada directamente con estas operaciones, nadie sabía cuándo iba a ocurrir. Así que bueno, finalmente es una reacción de las personas a la entrevista del señor Zelensky y pues ya ustedes me pueden decir qué es lo que opinan. Y bueno, quiero recordarles asimismo la oportunidad de apoyarme en mi trabajo como creador de contenido. En la descripción de cada episodio incluye información sobre distintas plataformas que pueden utilizar para apoyarme con donaciones si así lo desean. También pueden apoyarme dando me gusta, compartiendo el episodio en los medios sociales y suscribiéndose. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este episodio.